Muy buenos días, remanentes. Bienvenidos a todos al culto y a través de esta plataforma. Le damos las gracias a todos los remanentes también. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema, el camino de la salvación. Dios nos ha dado un camino importante, nos ha dado el camino verdadero, el camino correcto. Dice que el camino que Dios ha dado y nos ha prometido es el camino de la salvación. Así que el tema del día de hoy es el pacto de Dios con el hombre. Dios nos dejó un pacto al hombre, porque nosotros los seres humanos somos remanentes especiales, somos importantes. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, para la introducción, remanentes, recordemos algunas cosas. Dios creó todo bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Él estaba contento, él estaba feliz de que toda la creación que él había hecho era hermoso, era bello, era importante, era especial. Dios puso al hombre ¿en dónde? En el Edén. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, que era un lugar muy especial, un lugar especial que Dios había creado para que el hombre estuviera junto con Dios. Entonces, la mayor creación que Dios hizo es el hombre original. El ser humano fue la mayor creación. Su mayor creación le dio la mayor bendición. Como somos la mayor creación de Dios, somos la mayor bendición. Somos tan especiales, tan importantes. Más allá de toda la creación que Dios ha hecho, Dios remanente nos hizo a nosotros importantes y especiales. Y hay que vivir felices y agradecidos de que somos importantes. Sea la circunstancia, o sea cómo estemos, cómo nos sintamos, debemos creer en la palabra que Dios nos ha hecho las personas más importantes. Entonces, remanentes, veamos la primera, lo que Dios nos dio. Número 1. La bendición del hombre conocía su valor. Solo se encuentra dentro de la palabra. ¿Cuál es el valor del hombre? ¿Cuál es el valor que Dios nos dio a nosotros, el ser humano? Dios primeramente dio al hombre su palabra, el pacto. Dios le dijo a Adán que había puesto el árbol y que no lo comiera. Si lo comiera, moriría. Cada vez que Adán iba y Eva iban y veían este árbol, recordaban el pacto que Dios le había dado a él, el pacto de estar con él. Es su palabra, era tener su palabra, que era importante. Dios da al hombre su palabra, que es el pacto, ante todo. El hombre conoce el valor también, y solo se encuentra ese valor dentro de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que la alegría y lo más valioso que tenía Adán y Eva era estar junto con Dios. Nosotros la semana pasada veíamos los principios que Dios dio en la vida, los principios que Dios dio en la creación. Esos principios de vida son importantes. Veíamos al árbol que está junto a la tierra, veíamos al ave que está junto al cielo, veíamos a los peces que están junto al mar. Y Dios dio un gran valor al hombre, estar junto con Dios. Eso era la alegría más grande que tenía Adán. No necesitaba otra cosa más. Solo estar junto con Dios era la alegría absoluta de Adán y Eva. Esa alegría que nosotros como remanentes debemos tener, estar junto con Dios. Y Dios también dio otra bendición al ser humano, es la bendición de tener el culto. Solo con tomar la palabra cambia todo. La palabra de Dios, recordemos que esa palabra que creó todas las cosas, es la palabra que tiene poder, es la palabra importante, es la palabra que cambia todo y transforma todo.
Por eso es la bendición del culto que tenía Adán. Adán podía disfrutar el culto estando junto con Dios. Era disfrutar el culto. Orar era importante. Estar con Dios y hablar con Dios es importante. Por eso, remanentes, nosotros podemos disfrutar la bendición de estar junto con Dios. Así podemos disfrutar la bendición del culto. Estar en el culto es estar delante de Dios. Y estar delante de Dios es disfrutar de las bendiciones, del pacto, es disfrutar de mi identidad, de que Dios ha hecho, de la maravillosa bendición de ser importante para Dios. ¿Qué más podemos ver, remanentes? Hay un problema que también tiene el hombre. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué ocurrió en Génesis capítulo 3? Es la incredulidad. Dios le dio el pacto al hombre, pero el hombre fue engañado. En Génesis capítulo 3, el acontecimiento en Génesis capítulo 3 fue la separación del hombre, el problema de la incredulidad. El hombre es engañado por las mentiras que dio Satanás. Y en vez de tomar la palabra, ¿qué palabra tomó? En vez de tomar la palabra de Dios, tomó la palabra del hombre. Se olvidó del pacto, de lo que Dios le había dado, la palabra que Dios le había dado, y cayó en la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer en la palabra de Dios. ¿Y quién es el autor de ese engaño? Es Satanás. Dice la Biblia que Satanás es padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44, que él es el padre de la mentira desde el principio. El pueblo de Israel también cayó en esto. Dios, que había escogido al pueblo de Israel para que pudiera proclamar que Dios es el único Dios, y para que el mundo pudiera conocer la palabra del pacto, para que el mundo pudiera disfrutar. ¿Qué pasó con Israel? El mundo pudiera disfrutar de estar junto con Dios. No tomó la palabra. Muchas veces cayó engañado en la incredulidad y sufrió. Y caer en la incredulidad trae sufrimiento, trae desastres. Y por eso tenemos que ver esto. El no creer en la palabra nos aleja de Él, nos trae caos y desastre. Solo tenemos que aferrarnos al pacto remanente. El pacto es importante. No nos dejemos engañar por, por el ambiente, por las circunstancias, por las otras cosas. Si no tomemos solo la palabra, solo tomemos el pacto que Dios ha dado. En conclusión, remanentes, no solamente es oír la palabra, sino es tomar la palabra de Dios, es disfrutar de la palabra, es disfrutar del pacto. Dios nos dio la gran bendición del pacto al ser humano. Dios nos dio esta bendición para que nosotros los remanentes podamos disfrutar la palabra y así podamos disfrutar del culto y podamos disfrutar lo especial que somos, la identidad que tenemos como hijos de Dios. Así que no nos dejemos engañar por la incredulidad. Tomemos y escuchemos solo la palabra de Dios ante todo y disfrutemos la palabra todos los días, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, te doy las gracias. Gracias por el pacto que nos has dado desde el principio. El pacto de tu palabra, Padre. Que podamos solo aferrarnos a tu palabra, estar dentro de la corriente y disfrutar de esta palabra todos los días de nuestras vidas. Y ver el cumplimiento de tu palabra en nuestra vida, en nuestra familia, en el campo y en todo lugar. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.